Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alex Ramírez Arballo. Estamos haciendo una reseña de una obra importantísima dentro de la novelística latinoamericana, una novela que casi me da pena decirlo y sin el casi me da pena decirlo, no había leído. Y no había leído, pues no lo sé por qué, porque prácticamente he leído todo lo que ha escrito su autor. Entonces, para tratar de enmendar ese error, lo que hice fue leerla y por eso hay una reseña el día de hoy. La novela se llama El amor en los tiempos del cólera, de don Gabriel García Márquez. La novela es una novela muy popular y el autor no lo es menos. Es uno de los escritores más destacados del siglo XX, que duda cabe, y por su gran calidad literaria, por sus múltiples premios, ¿no? Múltiples premios, entre ellos pues el más visible a nivel global, el Premio Nobel de Literatura que obtuvo en el año de 1982, es decir, 3 años antes de la publicación de esta novela, El amor en los tiempos del cólera, que es la primera obra que él publica después de haber ganado este valioso galardón. El amor en los tiempos del cólera es una exploración psicológica profunda de la experiencia del amor, de la vivencia del amor, de la encarnación del amor que es también pasión y que es contradicción. Creo que ahí radica la grandeza de esta obra. Es una obra compleja, es una auténtica epopeya romántica, ¿no? Grandilocuente, deliberadamente grandilocuente, a través de la cual nosotros recorremos la geografía del alma humana, pero también la geografía, eh, me refiero al territorio, pues, y podemos hacer una especie de, de tener delante de nosotros una fotografía de ese lugar concreto en el Caribe colombiano en la transición del siglo XIX al siglo XX, ¿no? Nos lleva a la Colombia del siglo XIX y a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y es una obra, me gustaría decir esto, es una obra muy emblemática aquí. Cuando uno la lee, uno reconoce inmediatamente el sello del autor. Me parece, una de las obras donde este elemento de lo mágico, de lo real maravilloso, del realismo mágico, menos presente se encuentra. Es bastante realista, ¿sí? Bastante costumbrista. Y lo que sí está presente ahí es ese cuidado extremo en el uso del lenguaje, ¿no? En lengua española vienen a mi mente solamente dos personas con ese nivel de elaboración que consiste en volver oral aquello escrito y volver sencillo aquello que es realmente complejo. Y pienso en García Márquez y pienso en Rulfo, ¿no? Es una novela que se lee, como todas las obras de García Márquez, con los oídos. García Márquez decía otra cosa también. El lector te puede perdonar todo. Lo que no te puede perdonar es que lo aburras. Y él, en su obra, ha sabido ser fiel a este principio. Entonces tú comienzas a leer y no lo sueltas, no lo puedes soltar. Y hay una especie de estar en vilo, de separarte de la realidad. El triunfo de la ficción, le llamo yo. Tú crees, la ilusión se cumple perfectamente. Y entonces estás ahí recorriendo las calles, las casonas, escuchas el sonido de aquellas faldas tan grandes o el sonido de los buques de vapor, las palas en aquellas aguas, eh, aquella navegación de cabotaje, pues en el río. Y es una maravilla, es una maravilla. La historia gira en torno, para quienes, si hay por ahí algún despistado como yo, la historia gira en torno a los personajes principales, que son Florentino Ariza y Fermina Daza.
Florentino, enamorado perpetuo de Fermina. Eh, Sus destinos se entrelazan en un contexto social, como decía, y político, geográfico, marcado por varios eventos. El cólera, ¿no? La epidemia del cólera, la guerra, ¿sí? La guerra civil, el conflicto cainita ahí por excelencia, que no tiene fin, que se prolonga, que se va, que es parte casi del, pues, de la historia de lo cotidiano. La trama comienza con un jovencísimo Florentino Ariza, que es una personalidad sensible, un sentimental, un apasionado y soñador empleado de una empresa de mensajería en Cartagena, en la ciudad portuaria de Cartagena. Allí se enamora perdidamente de Fermina Daza, que es una joven de familia adinerada. Me parece que el padre era italiano, sí, era un inmigrante con una, con una fortuna con cierta oscuridad, pues, ¿no? Que fue creada con cierta oscuridad, una fortuna bajo sospecha. Y entonces esta muchacha, Fermina, se convierte en la obsesión de este joven, de don Florentino, y lo es, se convierte en obsesión desde la primera vez. Entonces aquí viene la exageración, como digo, ¿no? La hipérbole constante. Es igual que el Quijote, ¿no? Cervantes lo que hace es parodiar las novelas de caballería, pues hay cierto elemento paródico también, me parece, en esta novela de García Márquez, de las novelas sentimentales, ¿no? Que en la tradición latinoamericana, pues se prolongaron bien entrado el siglo XIX e incluso a principios del siglo XX, ¿no? Había un desfase con Europa evidente. La intensidad del amor que Florentino siente por Fermina se manifiesta sobre todo a través de una relación epistolar, ¿no? Cartas apasionadas y mensajes que él le envía durante muchísimos años, durante toda una vida. Pero el amor entre ellos se enfrenta a obstáculos insalvables. La trama se complica, muchachos, cuando Fermina Daza es enviada por su padre a un internado em, en Europa para alejarla de Florentino, cuyo amor es visto como inapropiado debido a su origen humilde. Era hijo bastardo Florentino, su madre era una empresaria, tenía, parece ser una mercería, un negocio bastante productivo, ¿no? Bastante exitoso. Pero bueno, para el entorno de la época aquello no era suficiente. Este primer amor fallido, no correspondido, marca de manera definitiva a Florentino y se convierte en el motor que impulsa eh, su búsqueda incesante del amor verdadero, es decir, de la propia Fermina, ¿no? A través de una fidelidad juramentada de manera unilateral. Esto no opta para que Florentino, pues separando el espíritu de la carne, se dedique a refocilarse con cuanta doncella se le pase por enfrente, llegando a alcanzar unos números de auténtico récord mundial. Un ser fogoso y vehemente, además de apasionado. Un poeta nunca galardonado, un poeta frustrado. eh, eh, Son algunas de las características del personaje. Ahora bien, en contraposición a la pasión juvenil y desenfrenada y estrambótica de Florentino, Fermina Daza elige casarse con el doctor Juvenal Urbino. Eh, eh, Fermina acepta, tenía una tía que era la chaperona y ella consigue, Celeste, es como la Celestina, ¿no? Consigue pues que se pongan en contacto los jóvenes amantes y se dan el sí, pues Fermina le corresponde. Y comienza esta relación epistolar, van a ir besos, versos, trozos de cabello, hasta que Fermina Daza decide
que ya no quiere nada con este hombre, quizás pensando que es pues efectivamente un pobre diablo y que los que saben, los más grandes, tienen razón. Entonces ella tenía que ver por su seguridad y tenía que ver por su futuro, así que ella decide casarse con pues el soltero más codiciado de la región, que era el doctor Juvenal Urbino, un hombre con una educación cosmopolita, francesa, un afrancesado de modales palaciegos, rodeado de ciénagas y de caimanes y cocodrilos y cacatúas, ¿no? Em, es un hombre, como digo, culto, sofisticado y además muy respetado en la sociedad de ese lugar del Caribe. Su matrimonio es una expresión de la razón y la estabilidad en contraste con la pasión ardiente de Florentino. Hay cierto utilitarismo en la decisión de Fermina. Sin embargo, a medida que envejecen y atraviesan los desafíos del tiempo, los naturales desafíos del tiempo y el matrimonio, Fermina comienza a cuestionar su elección y a explorar su propio sentido de la libertad y de la autenticidad. Ella entra en una crisis de la mediana edad, ¿verdad? Como es normal que suceda. Sin embargo, pues ellos tienen un matrimonio, digamos, propio de la época, hecho sobre todo para las apariencias, exitoso, próspero en lo económico y en lo social, también en lo político. Son figuras visibles, figuras respetadas. Digamos que era una muchacha bien casada, con hijos. Todo iba sobre rieles. Entonces, sucede que hay un telón de fondo a toda esta historia de amor y es el cólera, que es una enfermedad mortal que avasalla la región, ¿no? Y puede ser comprendido como una metáfora de la inestabilidad. Hay un elemento ahí patográfico en la novela, ¿no? Al narrar la descomposición, al equiparar, por ejemplo, cómo hay muertos que flotan y que aguas abajo pues va llevando el río y la gente se asoma para ver si están inflamados o si tienen un tiro en la nuca, para saber si son muertos que nos dejó la violencia o muertos que nos dejó la enfermedad. La vida termina, más allá de las pasiones, de los idealismos, de las vehemencias, se impone con una fuerza incuestionable. La epidemia de cólera se convierte también en un recordatorio constante, como he dicho, de la impermanencia de la vida, pero sobre todo de esto, de la importancia de saber aprovechar cada momento, porque el día a día nos genera una ilusión, la ilusión de la inmovilidad, pero no hay tal, igual que esos cadáveres putrefactos que van aguas abajo en el río Magdalena, pues así vamos tú y yo, así vamos todos en la corriente del tiempo, es decir, la corriente de los días. La prosa de don García Márquez, de don Gabriel García Márquez, es, como dije al principio, exquisita, de verdad se los digo. Hace muchísimos años que no lo leía y lo recordaba con pasión, ¿no? Como un lector juvenil, y ahora que ya estoy mucho más grande, pues reivindico el respeto, la admiración, la profunda admiración por el trabajo de casi de orfebre, ¿no? Es un artista del lenguaje en grado extremo, en grado superlativo, el escritor colombiano, ¿no? Hay un cuidado en el uso de los adjetivos, hay un lirismo que va entretejiendo el relato donde nada sobra, donde no hay una palabra de más ni una palabra de menos. Su narrativa es un auténtico regalo para los sentidos. Es una prosa que se huele, que se palpa, que se saborea, que se escucha. Sus descripciones son descripciones muy vívidas que construyen personajes complejos y muy acabados. Igual sucede con los paisajes. Es fácil sentir ahí percibir ese aroma a raíces podridas de la del río, ¿no? De las avenidas del río a través de las cuales pues se desplazan las mercancías y los pasajeros. Su estilo característico
que se mezcla que mezcla, como he dicho, pues lo fantástico, lo cotidiano y lo cotidiano. En el caso concreto de esta novela no me parece que sea así, no me parece que haya elementos de lo imaginario, de lo fantástico, de lo fantasmagórico, no hay espectros, no hay personas que vuelen, no hay premoniciones, no hay irrupciones brujeriles, todo eso no existe. ¿Acaso porque la, no puede haber nada, ¿verdad?, más fantástico que el amor, si me permiten ser un poco cursi? La novela también aborda temas universales como el paso del tiempo, he dicho, la búsqueda de la identidad, la búsqueda, o sí, como la formación, como el Bildungsroman, ¿no? El proceso a través del cual nos vamos constituyendo en personas definidas, personas adultas, personas maduras. em, ¿Qué más? La importancia de las costumbres dentro de una sociedad estamental y cómo pues la vida privada se encontraba subordinada, ¿no?, a los dictámenes de una costumbre colectiva. A través de los personajes de Florentino y Fermina, García Márquez nos muestra cómo el amor puede ser una fuerza poderosa que trasciende las barreras sociales, culturales y generacionales, pero también cómo puede ser una fuente de sufrimiento y desencuentro. Yo había leído algunas reseñas de esta novela y pensaba que era una novela de amor, digamos, arquetípica. Yo creo que no lo es. Yo creo que no lo es. Yo creo que es una novela de un amor radical y formal. Me parece que hay un empecinamiento irracional, absurdo, que no se corresponde con lo que nosotros entendemos y vivimos como amor. Y me parece que ella, sobre todo, rompe con él sin ningún tipo de culpa, sin ningún tipo de remordimiento. Mm, Y él se entrega a la adoración de una idea más que a una persona concreta. A medida que la trama avanza, nosotros presenciamos el crecimiento y la evolución de los personajes, el deterioro físico también, ¿no? La belleza de Fermina pues va pagando la cuota del tiempo y va, a pesar de que pues preserva su galanura, su entereza, su elegancia, pues es una mujer que va entrando en años, ¿verdad? Florentino Ariza, que era un tímido burócrata de quinto nivel, va ascendiendo en la escalera empresarial y termina convertido en un exitoso hombre de negocios. Como he dicho, además en un erotómano exitosísimo, anotaba, ¿no?, las mujeres con las que se acostaba y tenía un registro de, me parece, más de 600 mujeres. A pesar de estas aventuras amorosas, él en sus fueros internos, pues reivindica su pasión por Fermina Daza todos los días, casi casi como si fuera una vocación religiosa. Entonces sucede que Fermina se encuentra en una encrucijada y tiene que enfrentar sus propias elecciones y descubrir qué significa el amor verdadero en su vida. Es una mujer aburrida, ¿no? Es una mujer enferma del mal del siglo, que es el tedio. Entonces, los saraos, las fiestas, la música del piano, la cultura, la sobremesa, la tertulia, todo esto, la costura, ¿no?, el tejido, todo esto le sabe a poco, porque quiere algo más, quiere algo que sea auténticamente trascendente. Esta novela, hay que decirlo, se encuentra también poblada de personajes secundarios maravillosos, memorables, que hacen que la historia se enriquezca y que se compile, se construya un fresco maravilloso, ¿no? Una visión más completa de la sociedad colombiana de la época y por extensión de la sociedad latinoamericana.
Desde los padres de Fermina, como he dicho, este hombre, un caballero corpulento, con una fortuna oscura, los amigos de Florentino, la curia, ¿sí? El poder político, las facciones políticas. Cada personaje contribuye de manera decisiva con su propia voz y con su perspectiva a una narrativa totalizadora, como suele ser la narrativa de García Márquez. A medida que nos acercamos al desenlace de la historia, Florentino y Fermina, después de más de medio siglo de separación, y por increíble que parezca, finalmente se reencuentran. Se reencuentran y inician porque el marido, el doctor, murió y tiene una muerte ridícula, se muere, se cae de un, de una mata de mango ahí porque quiere atrapar a una mascota, a un loro que tiene un perico, ¿no? Entonces ya en la viudez, pues se abren las puertas para que se encuentre otra vez con este señor. Establecen un encuentro epistolar y después presencial que se prolonga durante muchos años, o sea, mucho tiempo. Sí, Fermina al parecer no tiene demasiado interés, tiene crisis existenciales, tiene muchos fantasmas interiores, pero finalmente, para no ser el cuento largo, terminan abordando uno de los buques, ¿sí? Por el río Magdalena, que pertenecen a la compañía de la que, pues, este señor, don Florentino, es el CEO. Y aquí viene ya este momento culminante, donde es el momento climático, eh, donde este par de viejos, pues, se reencuentran de manera definitiva, es decir, trascienden lo epistolar y ya entran en los terrenos cárnicos, digamos. Y este buque pues va subiendo el río, va bajando, no sé a dónde diablos va. Y resulta que pues hay un deterioro ecológico, ¿no? Eso me llamó profundamente la atención, la descripción que hace hacia las páginas finales del deterioro ecológico que tiene que pues ver con las compañías extranjeras que explotan ahí la región. Además, las aguas parece que han perdido su nivel, ¿no? Ya no hay tantas, no hay el nivel de agua no es tan elevado en el río, entonces hay muchos bancos de arena, los barcos se encallan y ya no hay, me parece que había, que manatís, no sé qué, un animal que los turistas solían tirotear desde las cubiertas de los barcos y ahí García Márquez se entretiene describiendo este aspecto que me pareció bastante pintoresco. Ahí refugiados estos dos viejos enamorados, aparentemente, digo, a mí no me convencen mucho, pero pues ya no tienen más remedio porque el destino los ha llevado hacia el mismo sitio, que es un estar, ya no yendo hacia alguna parte, sino estar flotando, ¿no? Estar a la deriva, desconectado del flujo de causas y efectos que llamamos la historia. No llegaría al final porque luego hay gente que dice, ya me contaste el final. Bueno, a mí no me importa que me cuenten el final nunca, pero yo creo que la escena final sí es un testimonio del poder del tiempo y la persistencia del amor, la persistencia y la existencia del amor, al menos esa parece ser la intencionalidad del autor. El amor en los tiempos del cólera es una obra maestra. No me cansaré de enfatizar esto. Es una obra maestra que nos habla del amor romántico, que critica también los clichés, que nos muestra, que nos sirve como una ventana hacia el mundo de las costumbres de la época. Es una obra muy completa que va hacia adentro, hacia las interioridades de las personas. Por lo tanto, estamos atestiguando contradicciones constantes, ¿verdad? La novela nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la naturaleza de la persona, la naturaleza de la historia, la naturaleza de las costumbres, la importancia de la comunicación eh, en las relaciones interpersonales y la búsqueda de eso que llamamos
vulgarmente la felicidad. Es una obra literaria extraordinaria, una de esas novelas que me gustaría leer en un avión o en un aeropuerto. ¿Por qué? Porque me hace que pierda la noción del tiempo y podría estar ahí muchísimas horas. En un avión o en un barco, ¿no? Yendo y viniendo de, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba sin destino alguno. En fin, no tengo nada más que decir. Eso es todo. Es la contribución, la invitación a leer siempre a García Márquez. Hay que hacerlo, no porque sean autores populares, no porque sean autores consagrados. Hay que olvidarlos. De vez en cuando hay que volver a ellos. Y saben que García Márquez es un autor que no defrauda. A mí me pasó aquí con esta novela. Leí y todo lo que yo imaginaba García Márquez efectivamente lo era. No me pasó como me ha pasado con otros autores que voy a leerlos después de haberlos leído hace muchísimos años cuando era muy jovencito y haberlos leído con pasión, ¿no? Así con manos temblorosas. Y resulta que voy muchos años después y tomo un libro y empiezo a leerlos y me decepciono. Esto no fue afortunadamente el caso. Bueno, eso es todo. Déjenme un comentario, díganme qué les pareció esta novela, díganme desde dónde me escuchan. Si creen que hay algo de valor en esto que estoy diciendo, pues compartan, échenme la mano. Vamos a echar a rodar aquí estas reseñas, a ver si podemos llegar a más personas. Ahí vamos a ir encontrando el estilo y la forma sobre la marcha, como siempre sucede. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.